Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como verán, sigo abrigado acá, invierno, y quiero hablar del tema región, el tema clima, el tema trabajo y dónde por ahí elegir, y les cuento cómo es esta zona donde yo me encuentro para que sepan dónde hay más frío, dónde hay menos frío, cómo son las zonas acá para la gente que no conoce, no sabe y quiere venir acá a Italia. Bueno, voy a arrancar diciendo dónde me encuentro yo ubicado, que es la región de Piemonte o Piamonte, depende si italiano o en Latinoamérica, como le digan, está bien igual. La región de Piamonte se encuentra al noroeste de Italia y es bastante al norte, por ende el clima acá es frío. Es un clima que, bueno, en invierno, como verán, en invierno obviamente hace frío, pero acá hace un poquito más, acá hay un poquito más de niebla. Acá llegamos a temperaturas, por ejemplo, en este momento de térmica hace menos 2 grados bajo cero. 2 grados bajo cero hace en este momento. 6 grados de temperatura, que bastante bueno está así, pero ayer hizo mucho menos y el otro día llegó a ser menos 7 grados de sensación térmica, o sea, lo que sentimos nosotros realmente. Muy frío, muy frío. Y esto viene al caso porque mucha gente no sabe de dónde, no tiene claro dónde elegir. Quiere emigrar a Italia y no sabe que se diferencian mucho las regiones, los climas, ¿no?, entre sí, porque Italia tiene una forma particular, alargada, que a lo largo de norte a sur, de sur a norte, va cambiando mucho el clima, ¿no? Por ejemplo, el otro día me encontraba en la ciudad de Bari, tuve la suerte de ir para allá, un lugar que yo he estado viviendo. El primer año que vine a Italia estuve viviendo cerca de Bari, a más o menos 75-80 kilómetros de la ciudad de Bari, hacia adentro, ¿no? Porque Bari es una ciudad costera que da en el mar Adriático, lindo clima. Ahí en esa zona, yo estaba, bueno, si bien Bari está en la Puglia, yo estaba en la región de Basilicata, ¿no? En la provincia de Potenza. El clima ahí, si bien en invierno también hace frío, cambia mucho. Difiere mucho con el norte, ¿no? Porque acá hace mucho más frío, estamos más cerca de los Alpes, hay más altura. Si bien ahora en esta zona, la zona de Piamonte, que sería la zona de Alessandria, Torino, un poco, ¿no? Toda esta zona hay llanura, pero tenemos los Alpes acá relativamente cerca, se alcanzan a ver, y vamos a tener temperaturas bastante bajas, ¿no? En invierno. ¿Y qué quiero decir con Bari? Que les estaba contando que en Bari el otro día, cuando acá hacía como 3-4 grados bajo cero, yo tenía 13 grados a la noche en la ciudad de Bari. Así que vean ustedes la diferencia que hay de temperatura, ¿no? Porque esto es clave para elegir dónde vivir, dónde uno quiere establecerse. No todo Italia es igual. Saben que por ahí Europa del Norte es más frío y acá hace más calor, o temperaturas no tan bajas, pero dentro de Italia varía bastante. Entonces, para que sepan, porque es algo muy importante tener en cuenta a la hora de establecerse, a la hora de emigrar. Hay gente que no soporta el frío, hay gente que no soporta mucho el calor, la humedad. Bueno, entonces este tipo de videos que hago yo es para que tengan un aproximado de lo que les gusta a ustedes y saquen cuentas en cuanto a lo que les gusta realmente a ustedes, lo que necesitan ustedes. A veces no es lo que uno quiere, pero sí lo que necesita. Y bueno, va, no sé, consigue trabajo en la montaña, hace frío, hay nieve, pero bueno, conseguiste trabajo ahí, vas ahí, no te queda otra. Bueno, si no te queda otra, no importa, vas y haces el trabajo que tenés que hacer. Ahora, si vos estás viendo qué ciudad, qué región elegir, bueno, tenés que tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? En la zona más de Roma hace frío, pero es un frío normal. Si estás más cerca del mar, bueno, es otro tipo de frío. Tenés frío seco, frío húmedo, depende lo que más te guste a vos. En la región de Piamonte, que es donde yo me encuentro, donde yo vivo, es bastante frío, más de lo que estoy acostumbrado. Te puedo decir que hace frío. Yo, si bien no sufro el frío, yo nací en La Pampa, me crié en La Pampa, la provincia de La Pampa, en Argentina, y cuando era chico me acuerdo, ahí de colegio toda la mañana, hacía frío y había escarcha, pero no era tanto como acá. Acá hace verdaderamente frío, no sé si es porque estoy más grande, no, pero hace más frío que allá.
tengo que usar esto, campera con plumas, ya un abrigo un poco más importante del que venía acostumbrado a usar en el sur, por ejemplo, de Italia. No quiere decir que no haga frío en invierno en el sur, pero sí que acá hace mucho más frío. Y bueno, acá es una zona que no... Por acá en Piemonte ha nevado, pero en zonas más altas, con más altura. Como les dije antes, esto es una zona de llanura y acá prácticamente no hay nieve en las partes bajas, ¿no? En esta ciudad, en la ciudad de Alessandria, no nieva generalmente. Sí, por ahí cae una pequeña nevicata, pero sutil, puede pasar. Pero no, la nieve está en la montaña. Incluso están diciendo que en algunos lugares no nieva tanto como ya hace años. Ha bajado el nivel, la cantidad de nieve que cae. Pero el frío sigue estando, eso ténganlo en cuenta si vienen para estos lados. Es para eso que sepan dónde meterse, ¿no? La zona que rodea Milano es una zona con mucha niebla, acá también. Otra de las cuestiones no menos importantes, ya que estamos hablando del clima, el frío y todo esto, es el aire, la calidad del aire. Bueno, si ustedes ven en sus celulares, yo por ejemplo en el mío te dice en la pantalla de inicio la calidad del aire del momento, ¿no? Y hay zonas donde la calidad del aire es un poco mejor que en otras. En esta zona no es tan bueno generalmente, en la zona de Milano, en esta parte norte de llanura donde se deposita más la niebla y todo esto, hay fábricas, hay mucha industria metalmecánica, toda esta cosa que hace que se contamine un poquito el aire, no sé a qué nivel, pero el aire no está muy limpio, que digamos. Es algo importante a tener en cuenta también, ¿no? Algunos le darán más bolilla que otros o no, pero es algo que tienen que tener en cuenta también. No quiere decir que esté todo contaminado y tóxico, pero sí que hay lugares que tienen mejor calidad de aire, de oxígeno, como por ejemplo la zona de más arriba, la zona de Aosta, la zona más de montaña. Obviamente va a tener un aire más limpio, más puro. Más cerca del mar también, más cerca del mar vas a tener un aire más renovado, más limpio. Esto como está medio en el medio, rodeado de montañas, pero se hace como una especie de... Bueno, es una llanura y se junta la niebla acá y todo esto hace que, bueno, tenga un poquito más el aire más viciado. Otra cosita que aprendí, esto la gente que vive en lugares con nieve ya lo sabe, pero yo no lo sabía, es el tema de que, bueno, cuando hay escarcha o nieve en las veredas, en las calles, acá en cualquier lugar que tiene nieve justamente, se suele tirar sal. Cada municipalidad, cada municipio empieza con los empleados, empiezan a tirar sal gruesa en el asfalto, en las veredas, para derretir la nieve y que así no resbales, no patines, los autos puedan circular normalmente. Pero esto tiene algo muy perjudicial y justamente la sal se va pegando, cuando vas circulando con el vehículo, se va pegando la sal debajo del piso del auto, la cubierta cuando va andando va tirando la sal para arriba, y esto a la larga o no tan larga es perjudicial para la carrocería, para la chapa del auto, lo cual hace que se deteriore, se te come la chapa básicamente, te va carcomiendo la estructura del vehículo. Esto para que tengan en cuenta también que los lugares con nieve tienen este pequeño problema, ¿no? Si tienen lugar con nieve, sepan que tiran sal y pasan estas cositas. Yo no lo sabía, miren qué ignorancia la mía, porque bueno, no he vivido nunca en un lugar con nieve y no lo sabía. Vieron que la zona de montaña, la zona que en otros videos yo les he mostrado, la zona de Aosta, que es una zona que me encantó realmente, viviría ahí porque me encantó. Bueno, tiene esta contra, que bueno, el frío, si no te gusta el frío, es el frío, tiene nieve y también tiene esto de la sal en el auto. Son cosas que la gente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra ahí. Pero tengan en cuenta que si compran un auto con muchos años de una zona que tiene nieve, es posible que no esté perfecta la carrocería abajo, ¿no? No sé si le harán el mantenimiento correcto, ¿no? Pero bueno, son cositas que hacen la diferencia si sabes o no la sabes, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un lugar para establecerse, más allá de si hay trabajo o no, tienen que saber cuestiones como la del clima,
cuestiones como la época donde hay más trabajo, menos trabajo, que yo en otros videos ya les he hablado. Si quieren se los recuerdo. Cuando hace frío en invierno, el trabajo de temporada es en el norte, en las zonas montañosas donde están las pistas de esquí, funciona toda la parte de hotelería y turismo de las pistas de esquí o alrededores, ¿no? Las casas de montaña, todo el turismo de nieve, digamos. Las playas, obviamente, por obvias razones, están muertas, así que sepan esas, son cuestiones, ¿no? Que ya las he hablado en otros videos y no los voy a aburrir con lo mismo acá. Pero básicamente hablando del clima, del frío, porque he pasado unos días de mucho frío acá. Casualmente, también en el video anterior, en otro video anterior he hablado acerca de cómo gastar menos en las boletas, en el consumo, en las boletas de luz y gas, porque me han pedido que hable de eso, porque hay gente que se asusta con el tema de gastos de los servicios, ¿no? Con la luz y el gas. Y bueno, les he pasado unos tips para que gasten menos, que no les pasen cosas que le pasan a otros. Cuestiones básicas que uno va aprendiendo en el día a día acá en Italia. Y como ven acá atrás mío, en invierno acá en Piemonte es así. Miren, hago un paneo. Están los pinitos. Los pinos son los únicos que sobreviven claramente con lo verde, con las hojas. Después los demás árboles, nada, es todo gris y verde oscuro. Gris y verde oscuro. Así es el invierno acá, ¿no? Entonces, el que le gusta esto bien, el que no, le gusta el mar, le gusta, bueno, balancear siempre lo que les gusta con lo que le conviene realmente. Es todo un tema, es todo un arte para que no se ensarten con cosas que podrían haber evitado. Me han contado gente que está acá que pasó por ciertas cuestiones que podrían haberse evitado, ¿no? Yo, gracias a amigos y todo esto, conozco ya, en base a mi experiencia que me cuentan amigos, personas conocidas y demás, un montón de cosas que voy pasando día a día, que voy tratando de evitar, y son las cosas que yo después les cuento en los videos. Por eso me pasa algo a mí, sea bueno o malo, yo los comento en los videos para que ustedes lo tomen como referencia. No quiere decir que sea siempre así, no quiere decir que les vaya a pasar siempre igual que a mí. Es una referencia nada más, ¿no? El tema de las boletas, sepan cómo manejarse, el tema de la zona donde hay más trabajo, donde hay menos trabajo, qué tipo de trabajos, la zona donde hace más frío, menos frío. Bueno, son cositas que van a saber si me siguen en este canal, por supuesto. Así que si no se suscribieron, lo pueden hacer ahora, no cuesta nada. Le ponen ahí un me gusta si les gusta este contenido para apoyar este canal. Así que espero que les haya gustado y servido este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!